Bueno, entonces como les mencionaba, aquí estoy creando ahorita la carpeta de controllers, la carpeta de models. Claramente lo que habíamos hecho pues anteriormente ahorita ya no me serviría como tal. De ahí lo demás, el Ubicorn, el typing tampoco lo estaría ocupando. FastAPC para poder leer las variables de ambiente, pueda que no las utilice aquí, ya vamos a ver. Luego aquí creamos la aplicación, leemos las variables de ambiente. Aquí en URI parece que aquí estábamos obteniendo lo que viene siendo la cadena de conexión, entonces vamos a crear esa cadena .env, lo manejábamos como URI, ¿no? Y aquí hay que irnos a nuestro cluster que teníamos en Mongo para poder ir a sacar ese valor. Vamos a ver en drivers, ¿no? Y aquí me da la URI que voy a estar utilizando. Claramente aquí tengo que colocar cuál era el password que estaba usando en esta parte de aquí, que ya tenemos esto de aquí. Sigamos viendo. Get collections, pues me retornaba base de datos. A ver, creo que esto pues sí lo vamos a mejorar sustancialmente ahorita que empecemos a hacer la implementación formal de los modelos como tal. Y pues ya claramente todos estos endpoints que tenía en esta parte de aquí no estarían funcionando, ¿de acuerdo? Podría dejar ahorita el API get de la ruta en particular, no de la raíz. Vamos a hacer aquí un hello o un version. Y vamos a manejar por el momento la versión 0.0.0, ¿de acuerdo? Porque claramente esto no está para nada operativo. Voy a borrar esto. Get collections. Ah, bueno, perdón, ya la tenía arriba. Así que no ocupo este tampoco. Ni este. Y pues miremos a ver si nos levanta el proyecto. Me lo voy a dar para acá. Voy a cerrar este. Y bueno, miremos el error que nos da. Dice que no encuentra el .env. Si me está dando error eso, pues voy a instalar una por una las librerías mejor. Lo voy a bajar. Me voy a ir a requirements. Y bueno, es porque no lo tenía de hecho en esta parte de acá. Pero lo puedo colocar. Creo que era pip install python.env. Lo vamos a dejar aquí. Noten que el cluster no se ha levantado aún. Y bueno, aquí por lo menos, aquí se ve que está funcionando, ¿de acuerdo? La API. Vamos a darle new. Y aquí vamos a crear el de users.py. En users.py, aquí vamos a utilizar una librería que se llama Pydantic para poder empezar a hacer esas validaciones de tipo de datos cuando empecemos a definir cada uno de los atributos que empecemos a trabajar. Entonces vamos a importar Pydantic. Vamos a importar el base model, que creo que esto no lo hice con ustedes la clase pasada, ¿verdad? Que yo recuerde, creo que no. O sí, no, sí, creo que sí. Sí lo habíamos hecho, ¿verdad? Ok. From typing, vamos a importar el optional.
y aquí vamos a crear el user, ¿de acuerdo? User en este caso va a heredar de base model, que base model, como lo había explicado un poco en la clase pasada, lo que hace es que me da todas esas propiedades de que cuando lo defina como un payload dentro de uno de los endpoints, toda la definición de tipo de datos que yo coloque aquí lo debe de aceptar al momento que yo empiece a setearle valores o al momento que yo haga una instancia de esta clase en particular. Si no lo cumple, el programa él solo devuelve un error, ¿no? Por lo cual está bastante bueno hacer ese tipo de operaciones. Yo me voy a llevar estos usuarios, bueno, estos campos. Por ejemplo, vamos a crear el name, lo vamos a declarar como tipo string, lo vamos a dejar como field, lo vamos a dejar como default, perdón, este no va a tener ningún default, vamos a colocar un description, user first name, last name, va a ser de tipo string, va a ser de tipo description, vamos a tener el email, va a ser de tipo string, pattern, y miren, aquí en pattern, aquí es donde voy a agregar la expresión regular que voy a estar utilizando. Yo la voy a copiar, entonces esta expresión regular, ¿no?, que tengo en esta parte que se llama pattern, es el que a mí me va a ayudar a validar de que lo que sea que se ingrese acá sea un inode válido, ¿de acuerdo? Nuevamente, ustedes van a llevar una clase que se llama compiladores, donde les van a explicar un poco las expresiones regulares. Créanme que internet está llenísimo de expresiones regulares, ¿no? Las pueden buscar y las pueden claramente colocar en esta sección de aquí. A ver, las voy a generar con Copilot las siguientes. Por ejemplo, en name y bueno, miren, por tiempo ahorita voy a dejar solamente el usuario, el last name, el email, y claramente voy a dejar los otros campos que sí son importantísimos, que para mí viene siendo el active, ¿de acuerdo? Que en este caso el active para mí va a ser un valor booleano. Por default, este valor sí me gustaría que fuera activo. ¿Qué significa eso? De que ahorita no voy a lidiar con la parte de cómo activar la cuenta, ¿no? Ustedes se han fijado en esa experiencia de usuario que a veces ustedes se registran y les cae un correo de activación,
¿no? Les ponen un código, le dan clic a una liga, eso salta. Miren, eso se lo voy a dejar para cuando lleven otra clase más adelante, porque normalmente la parte de activación de correos trae otro tipo de temas. Ese tema se llama Queue Storage y APIs desatendidas. Las Queue Storage simple y sencillamente es al colocar en una cola, ¿no? Que es algo físico que yo ya tengo como recurso en la nube, un mensaje, luego viene algo que se llama serverless, agarra ese mensaje y es el que se va a encargar de generar el código y enviar el correo. No puedo dejar la responsabilidad de generar código y enviar correo dentro del mismo endpoint de acá, porque le voy a dar una mala experiencia al usuario, porque son demasiadas operaciones. Y recuerden de que la lógica de la función es que debería de tener la menor cantidad de responsabilidades que se pueda, porque si no se vuelve demasiado complejo el mantenimiento de una función en particular. Entonces, por el momento yo voy a dejar de que esté como activo true el usuario desde el momento que él se dé de alta. Nuevamente, se lo dejo más para su clase de ingeniería de software, que les enseñen todos esos conceptos, ¿de acuerdo? Porque si no, no terminamos acá. Y voy a dejar el del admin, lo voy a dejar como booleano, lo voy a dejar como field, y el default de esto lo vamos a dejar false, ¿de acuerdo? Ok, creo que me hace falta el ID, el _ID, que es el que genera automáticamente Mongo. A ver, lo voy a dejar string por el momento, ya lo vamos a cambiar después. Quiero ver cuál es el campo correcto que debería de ir. En este de acá. MongoDB ID. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer el import del OS. Vamos a importar esta librería de JSON para poder castear las respuestas que vamos a estar mandando. Vamos a utilizar una librería un poco más formal para poder llevar los logs que vayamos generando o los prints en nuestra aplicación. Y aquí vamos a ocupar instalar una nueva librería que va a ser para el Firebase, pero esa ya la vamos a instalar en un momento, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una de request también, ya les voy a explicar más adelante por qué. De Fast API voy a importar el constructor que a mí me ayuda a manejar todas las partes de las excepciones de los HTTP calls que empecemos a hacer. Vamos a usar el .env también, por si ocupamos importar alguna de las variables de entorno en esta sección. Y vamos a importar de los modelos que acabamos de crear de users, la clase de user como tal. Yo creería que con esto está más que bien. Aquí en logins vamos a hacer la configuración de esto. El label va a ser login info. Y aquí vamos a declarar el logger. .getLogger. Y aquí le mandamos el contexto del... Vamos a leer las variables de environment en esta sección de acá. Y vamos a crear la primera función, ¿no? Async def create user. Este va a recibir un usuario que va a ser de tipo user, ¿no? Que fue lo que habíamos definido en la sección de arriba. Y vamos a ver. Aquí nos podríamos llevar
lo que habíamos hecho en la clase anterior. De la colección. Lo podríamos dejar acá. Dev get collection. Aquí vamos a mandar la URI. La base de datos lo podríamos dejar quemado el valor. Podríamos dejar... A ver, como lo voy a dejar quemado, lo voy a dejar por último. Quemado es esto, que ya dejo cuál es el valor estático. Sí, sí. Podríamos inclusive, si quiere, manejarlo como variable de ambiente también. Esto de acá. Podríamos colocar acá el Mongo, por ejemplo, dbName. ¿De acuerdo? Y aquí colocar, no, que podría ser dev postres o dulcería. ¿Sí? Y lo dejo como dev porque muy seguramente la base de datos que voy a estar utilizando ahorita va a ser una base de datos de desarrollo, ¿no? Ya cuando me voy a un ambiente productivo tengo que volver a crear la base de datos, ¿no? Ya con la configuración del clúster productivo como tal. Entonces, la base de datos, como puede llevar ese prefijo de que te indica cuál es el ambiente, hace sentido de que lo manejemos parametrizado también. ¿Qué significa manejarlo parametrizado? Manejarlo en las variables de entorno, ¿de acuerdo? Porque nuevamente puede hacer que aquí este se llame dev dulcería, pero ya el productivo se llame prod dulcería, ¿no? Entonces, como va a cambiar el valor de esa variable, yo lo cambio directamente en la configuración de las variables de ambiente ya del sistema formal donde lo implemente y no ato el código a nada, a un valor quemado, ¿no? Entonces, vamos para acá. Entonces, aquí vamos a leer la base de datos, db. Va a ser igual a os.getEm. Y aquí colocamos el valor de la variable, ¿de acuerdo? Que sería MongoDB. Y el valor quemado va a ir directo. Puede ir o directo aquí, o lo podría colocar directamente en esta parte de aquí también, ¿verdad? Ya no ocuparía mandar este como parámetro, ¿de acuerdo? Y si voy a manejar aquí siempre la colección para setearle el ID, ¿no? del collection que vamos a gestionar en esta parte de acá. Entonces, nuestra clase del modelo, ¿de acuerdo? Va a tener esto, ¿no? El User Base Mode. Aquí tenemos el ID, tenemos el nombre, last name, email, active, admin, el active como true, el admin como false, como habíamos mencionado, y en el controlador, para ahorita para create user, por cierto, me tocó eliminar el cluster, volverlo a crear porque nunca me conectó, entonces puede hacer que eso también a ustedes les pase, ¿no? Recuerden que son clusters gratuitos los que utilizamos y pues estamos pues un poco a la merced de eso también, ¿de acuerdo? Bueno, aquí obtengo la colección. Aquí había una manera un poco más directa para poder construir el diccionario. Como estamos en este caso heredando de Base Model, si no mal recuerdo. Sí, de Base Model. Este ya tiene un método que a mí me ayuda para poder construir el JSON que nosotros ocupamos insertar en el Cosmos como tal, ¿no? Que sería en esta parte de aquí. Aquí ya estoy obteniendo el ID de lo que acabo de insertar y listo, ¿de acuerdo? Este endpoint en buena práctica ya estaría funcionando, ¿no? Como pueden ver, aquí yo ya mandé a llamar mediante este endpoint que yo tengo en esta parte de aquí, que es el de users, con un post, ¿no? Creé esto y me lo insertó en la base de datos y pues aquí me retornó cuál es el ID asociado a esa sección.
Entonces, hasta aquí creo yo que estamos bien, ¿no? Es bastante de lo que ya habíamos visto, solamente que ahora estamos encapsulando el código, ¿no? Para poder crear, como lo habíamos visto en los ejercicios anteriores, ahora ya algo más limpio que llamamos endpoint como tal. Ahora, el tema de esto de aquí es que todavía nos hace falta hacer la serialización de este usuario dentro de Firebase como tal. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Firebase y vamos a crear la cuenta, el proyecto, etcétera, donde vamos a estar haciendo toda la administración de eso. A ver. Ok. Entonces, para el Firebase, se van a ir a firebase.google.com, ¿de acuerdo? Como lo pueden ver en esta página de acá. Y se van a ir donde dice Go to Console. Si es la primera vez que lo hacen, por ahí les va a pedir crear alguna autenticación o algo en particular y les va a caer en esta sección de acá. Aquí les van a aparecer todos los proyectos que ustedes hayan creado con Firebase y claramente pues nosotros ahorita vamos a crear uno nuevo. Aquí le vamos a colocar dulcería a este proyecto. Le vamos a dar continuar. Aquí nos da un poco de información de todo lo que podemos hacer mediante el uso de los recursos que nosotros podemos gestionar a través de Firebase. Le vamos a dar continuar. Aquí nos pide crear una cuenta de Google Analytics. Podemos darle crear una nueva y le podemos colocar dulcería Analytics. Le damos guardar, aceptamos y le damos crear proyecto. Le vamos a dar continuar una vez que ya he creado el proyecto y les va a aparecer más o menos esta interfaz de aquí. Una vez que ya hemos hecho esto, nos vamos a ir a la parte de autenticación, ¿no? Que va a ser justo este de aquí. Claramente estoy leyendo los pasos, ¿no? Una vez que hemos seleccionado el proveedor, vamos a ver. Vamos a darle a comenzar. ¿De acuerdo? Y aquí está un poco lo que les había mencionado antes, ¿no? Que aquí ustedes pueden seleccionar cómo van a querer hacer que esa autenticación funcione. Nuevamente, ustedes pueden probarlo de manera local si ustedes gustan, ¿no? Y ustedes pueden habilitar proveedores como Google, Facebook, Brain Juegos, Game Center, que si no me recuerdo este es de Apple, el Apple ID, el GitHub, el Microsoft, Twitter, Yahoo, etc. Ahorita nosotros vamos a seleccionar el de correo electrónico y contraseña. Vamos a ver, permite que los usuarios se registren con su directorio de correo electrónico y contraseña. Nuestra SDK proporciona verificaciones. Le damos a esto, vincular a correo electrónico, acceso sin contraseña. No, este no es necesario. Entonces le damos guardar. Y ya tendríamos habilitado ese proveedor para poder manejar las contraseñas. Ahora nos vamos a ir a la parte de cómo vamos a obtener las credenciales, ¿no? Porque nuevamente, así como MongoDB, nosotros requerimos de un connection string. Aquí nosotros también vamos a requerir el equivalente de ese connection string para que mi proyecto se pueda conectar con este servicio de autenticación que acabamos de crear dentro del Google Firebase. Nos vamos a ir a la parte de configuraciones y nos vamos a ir a la parte de cuenta de servicios. Vamos a ver, configuración de proyecto, cuenta de servicios. Y le vamos a dar aquí donde dice generar nueva clave privada.
La verdad da igual lo que coloquen, lo que seleccionen en esta parte de acá. Entonces aquí ya les va a dar una advertencia, ¿no? Tu clave privada brinda acceso a los servicios de Firebase de tu proyecto, manténla en confidencia y nunca la almacenes en un repositorio público, ¿no? Que es lo que hemos estado mencionando antes, ¿verdad? Que información sensitiva jamás debería de ir en un repositorio público como tal. Entonces le vamos a dar en generar clave y noten que esto lo que hizo es que me generó un JSON con toda la autenticación para poder conectarme a este servicio de acá. Entonces yo me voy a ir a mi proyecto, ¿de acuerdo? Y estando en mi proyecto yo voy a crear una carpeta, vamos a ver. Que se va a llamar secrets, ¿sí? Y ese JSON que se descargó, que es este de acá, este yo me lo voy a llevar a mi proyecto, lo voy a copiar y voy a pegarlo. Entonces me lo voy a llevar directo. Downloads y ahí está. Y bueno, si yo abro ese archivo de configuración, pues noten que aquí ellos ya me están colocando llaves privadas, etcétera, que yo voy a ocupar para poder autenticarme, ¿de acuerdo? Para poder hacer toda la validación de que sí puedo empezar a consumir ese servicio en la nube que acabamos de crear. Vamos a ocupar crear otro recursito más, pero ya lo vamos a ver en un momentito, ¿de acuerdo? En la parte de Firebase. Entonces, una vez que yo ya he creado esto, pues ahora lo que tocaría es configurar el cliente que se va a conectar con el Firebase desde mi aplicación. La misma lógica, ¿no? Así como nosotros acá estamos configurando al final del día un cliente, ¿no? Como es este Get Collection, que es para poder conectarme a la MongoDB, también tengo que generar un cliente para poder conectarme al servicio de autenticación de Firebase que yo acabo de crear. Noten de que cada vez que ustedes quieran hacer alguna integración con algún otro recurso, casi que siempre va a ser la misma lógica, ¿no? Configuro el recurso, veo cuál es la estrategia de cómo voy a generar ese handshake o esa comunicación, y una vez que ya tengo resuelto eso, desde el lenguaje de programación que yo seleccioné, voy a hacer la creación del objeto del cliente para poder manipular con los objetos del servicio que yo haya trabajado en particular. Ya les digo qué librerías son las que tenemos que instalar en esta parte de acá. La librería se llama Firebase-admin. Noten cómo yo coloco ese Firebase-admin y pues de entrada ya me aparece el de los más populares como el NPM, ¿no? En el caso de que sea Node.js con lo que ustedes estén trabajando, y me aparece el PyPy, que claramente es el pip que nosotros utilizamos cuando hacemos la instalación de nuestras librerías en los proyectos de Python. Recuerden de que pueden ver aquí el Release History
cuándo fue el último mantenimiento que le dieron a esta librería. Y como podemos ver, la versión, el current que tenemos es la 6.9.0 y la última vez que le dieron mantenimiento fue el 5 de junio del 2025, ¿no? Un poco más de un mes, lo cual está perfecto, ¿no? Significa que la librería pues está funcionando bien, ¿no? Recuerden, la vamos a llevar siempre a nuestros requirements. Me voy a bajar el servicio. Y voy a instalar la librería que pues me va a ayudar a poder hacer toda la negociación con Firebase para poder hacer esa conexión. Ok. Fíjense que en el modelo de datos, aquí a mí me haría falta lo que vendría siendo el password. Ojo, lo voy a tener en la definición del modelo de datos, ¿sí? Sin embargo, no voy a hacer la persistencia de eso en el MongoDB, lo que significaría que aquí en la parte de controllers, si se fijan, yo aquí estoy haciendo el exclude de ciertos atributos que yo no quiero mandar al momento que yo quiero crear el objeto como tal. Entonces aquí yo podría decirle que me elimine tanto el ID como el password. Si nos da error esto, como esto ya es un diccionario, lo podríamos manejar con un delete también, ¿verdad? Entonces vamos a probar, ¿de acuerdo? Ok. Noten que aquí yo estoy declarando, ¿recuerdan cuál es el nombre de esto? Ay, perdón. De esto de acá. Decorador, ¿verdad? Noten que yo aquí estoy creando un decorador, ¿no?, debajo de la función que se llama Validate Password Complexity. Estoy declarando que es un método de clase o un método de instancia, ¿no? ¿Recuerdan esa pregunta en sus evaluaciones? Estoy declarando un método de instancia que a mí me va a ayudar a poder validar el password cuando nosotros lo estemos asignando. Yo aquí estoy colocando ciertas reglas que yo quiero que mi password cumpla como tal. Entonces, noten ustedes que aquí estoy utilizando una librería que se llama RE, que es de Regular Expressions o expresiones regulares, o las famosas regex, y aquí pues estoy haciendo ciertas validaciones, ¿no? Que mínimo debe contener letras. La contraseña debe contener al menos un número, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo que encuentre el patrón de que por lo menos encuentre un dígito en el valor de la contraseña que nosotros hayamos asignado y que también por lo menos tenga un carácter especial. ¿Qué carácter especial? Pues estoy colocando esta serie de aquí, ¿de acuerdo? Aquí estoy diciendo que la contraseña también mínimo debería de tener
8 caracteres de longitud y máximo 64 caracteres de longitud, ¿no? Entonces recuerden de que todo esto que yo hago en esta parte de aquí es para que el modelo lo valide antes de que se ejecute la lógica del controlador, ¿de acuerdo? Si me voy, por ejemplo, vamos a ver, vamos a colocar este por aquí ahorita. Si yo me voy aquí, vamos a volver a refrescar esto. Creo que tengo que volver a levantar el servicio. Noten que ahora ya me aparece en el ejemplo que ellos me dan el password, ¿no? Y porque forma parte del modelo ahora como tal. Vamos a darle try it out. Y por ejemplo, si yo ahorita a esto le doy execute, noten que de inmediato esto me da error, ¿no? Esta parte de aquí. Y aquí me va a decir a qué se refiere el error, ¿no? Entonces aquí dice que la contraseña debe contener al menos una letra mayúscula. Nuevamente, recuerden de que esa validación está sucediendo, vamos a guardar esto, esa validación está sucediendo en el main, aquí en el post, ¿de acuerdo? Yo mando a llamar esto de aquí, el payload, automáticamente yo estoy diciendo que lo voy a castear con este tipo de datos que yo tengo en esta sección de aquí, y ahí es donde hace la validación. Si no cumple ese seteo, ni entra al cuerpo de la función, ni entra al cuerpo de la función, lo cual lo hace súper eficiente el código, ¿no? Porque no está ejecutando ninguna línea de lógica de negocio si no cumple lo mínimo que nosotros esperamos a nivel de metadata como tal. Aquí vamos a colocar, vamos a declarar aquí un objeto que va a obtener las credenciales para poder hacer la autenticación con el Firebase. Entonces vamos a utilizar credentials.certificate y aquí le vamos a mandar la dirección donde nosotros tenemos guardado el archivo donde tenemos el secreto para poder conectarnos con el Firebase. Entonces, como les había comentado, yo lo tengo dentro de secrets, preca, ¿de acuerdo? Vamos a darle rename a esto, vamos a darle copy, me lo llevo acá y lo voy a pegar, ¿de acuerdo? Porque estas son las credenciales que nuevamente yo voy a necesitar para poder hacer el handshake con el servicio de Firebase. Vamos a colocar acá Firebase Admin. Vamos a ver. Firebase Admin. Import Firebase Admin. Aquí nos hace falta un import, que es este de acá. Entonces hoy sí, Firebase Admin .initialize app. Le vamos a pasar las credenciales. Y ahí estarían. Vamos a ver. Okay. Ahora, dentro de la lógica de aquí, vamos a ver. No, perdón. Ahora dentro de la lógica de acá. Vamos a crear un user record. Lo vamos a dejar como un diccionario vacío por el momento. Y vamos a hacer un try en esta parte de aquí. Vamos a colocar user record. Va a ser igual a Firebase auth y aquí le vamos a mandar el email
que va a ser igual al user.email, ¿no? Que es lo que viene del parámetro de esta parte de aquí, y el password, que va a ser igual a user.password. Vamos a cerrar este try, vamos a hacer un exception. As if. Aquí podemos utilizar nuestro logger. Aquí podemos mandar el warning, no porque pues aquí ya es porque estamos en un error en particular, y podemos imprimir el error por cualquier tema. Y aquí hacemos un raise. Este raise, ¿entienden qué es lo que hace? Raise lo que hace, como en este caso estamos bajo el contexto de llamadas HTTP, lo que hace es que cancela totalmente la ejecución y manda un error al llamado, ¿no? Porque claramente aquí si llegáramos a tener un error es porque no nos estamos pudiendo autenticar mínimo con el servicio del Firebase como tal. Entonces noten que en los exceptions, esto es la lógica de los try catch, ¿no? Que muy seguramente ustedes ya habían visto en otros lenguajes. Entonces aquí en el catch podríamos decir, si llega a caer en esta parte de error, simple y sencillamente, ¿para qué quiero que se siga ejecutando el otro código? Lo que está en la parte de abajo. Entonces con el raise lo que estoy diciendo es, ya, cancelar lo que sea y mandame un error, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual acá el raise yo lo hago con un HTTP exception, que es el objeto que yo había mandado a importar junto con el Fast API, ¿no? Cuando habíamos colocado from Fast API import HTTP exception. Entonces, aquí tenemos este raise y aquí le vamos a mandar como status code igual a 400 y aquí vamos a mandar como error en detail error al registrar usuario en Firebase. Noten que este error pues claramente va a ser más para nosotros, ¿verdad? En el MongoDB. Nuevamente, recuerden de que si nosotros llegamos a caer en el catch, que tenemos en esta parte de acá, es porque muy seguramente este insert one o esto de acá o lo que sea, o la comunicación inclusive con el MongoDB haya dado error. O sea, aquí cualquier cosa puede suceder en estas líneas que no necesariamente sean error de lógica, ¿no? Puede hacer que sean error de comunicación de red, etcétera, como tal. Entonces, aquí en este except podemos colocar el Firebase auth .delete user, ¿no? Que es este de aquí. Y aquí en user record le mando el UID, ¿no? Que este es un ID que genera Firebase internamente para poder identificar el usuario que se acaba de crear. Entonces noten que por eso es que yo declaré este user record afuera, ¿no? No sé si lo ven como un poco extraño, de que lo declaré vacío afuera y de ahí lo vuelvo a crear en la parte de adentro, ¿no? Lo declaro afuera porque si yo esto lo quito, esta parte de aquí, ¿no? Simple y sencillamente en esta parte de acá puede dar error porque no lo va a reconocer, ¿no? Entonces yo ya lo estoy declarando desde el mero inicio en esta sección de acá para no tener problemas de referencia. Que nuevamente, si llegó hasta este punto de aquí es porque claramente lo creó. ¿De acuerdo? Entonces, más que todo son como moviditas, ¿no? Que uno hace para que no nos vaya a dar errores de referencia como tal. Y pues creo yo que eso sería todo. A cruzar los dedos que no truene nada. O que truene va para ver el error y arreglar.
¿Será que aquí dejó? Y ahí está, ¿no? Si me voy ahora a la parte de autenticación, como pueden ver, aquí creó el usuario, ¿no? Claramente no puedo ver la contraseña porque pues, esa es la idea, ¿no? Al final del día, no poder ver cuál es la contraseña que el usuario haya ingresado. Claramente ahorita pues nosotros la podemos ver porque la estamos metiendo directamente desde el endpoint. Noten ustedes de que si ustedes crean una nueva cuenta de Google, ¿sí? Ustedes pueden inspeccionar y ustedes pueden ver cuál es la contraseña que el usuario manda en los formularios, ¿sí? Pero claramente ese es un proceso en el que el usuario está haciendo esa acción, ¿sí? Una vez que esa contraseña quedó como parte de los logs del formulario, de lo que sea, cuando uno está creando la cuenta, pues claramente eso jamás se debería de hacer una persistencia en el local storage como tal. Entonces eso, ya sea Google, ya sea Microsoft, ese primer instante en el que a nosotros a ese formulario para poder dar de alta a un usuario lo mandamos, siempre se va a ver, siempre en la parte del network, ¿no? Ahí, a menos de que alguien le haya ido a instalar algo en la computadora del usuario para poder capturar todo lo que sucede en los networks de todas las páginas, ahí sí los podrían descubrir cuál es la contraseña, ¿no? Pero claramente para eso tienen que acceder a su máquina y pues, hacer bastantes configuraciones como tal. Miremos ahora si se creó en el MongoDB, que yo esperaría que sí. Vamos a darle refresh por acá. Y ahí está, ¿no? Y noten que tampoco tengo la contraseña, ¿no? O sea que el script que hicimos sí funcionó, ¿no? Funcionó en ambas vías. En esta sección de acá. ¿Dudas con lo que acabamos de hacer hasta ahorita, estimados? Noten que nuevamente, no, aquí este es el flujo correcto en cómo ustedes deben de programar y inicializar un proyecto de tipo API. Uno, el diseño, no toda la conceptualización que pues ya le estuvimos trabajando y pues ahí les dejé 4 horas hablando yo solo de si hacía sentido o no las normalizaciones que estaba haciendo. Y luego la estrategia de autenticación y autorización. Autenticación es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Yo uso el servicio de Firebase para poder autenticar ese usuario y esa contraseña. Si Firebase me dice, pues mira, el usuario y la contraseña que me mandaste está bueno, claramente ya va a ser lógica mía del MongoDB de cómo voy a utilizar yo este active y ese admin, ¿sí? Para poder entender qué tipo de validación es que yo tengo que hacer con eso en particular. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta este punto? Ahora lo que vamos a hacer es el endpoint para poder hacer el login, ¿sí? El endpoint de login claramente es muy importante porque el endpoint de login es el que a mí me va a retornar el token que yo voy a estar utilizando posteriormente para poder estar enviándoselo después a todos los endpoints que lo requieren. Bueno, noten que el de autenticación, claramente yo quiero que también respete un cierto modelo de datos, ¿sí? Yo voy a utilizar uno parecido al que yo tengo en este de aquí, pero voy a crear uno nuevo, no solamente con los atributos que necesito. En la autenticación, cuando yo hago el login, ¿cuáles son los dos campos que ocupo? Email y password, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo modelo, ¿no? Que literal se va a llamar login y voy a dejar solamente esos dos atributos, ¿no? Para poder manejarlo un poco más limpio el payload que yo voy a estar enviándole al endpoint de la autenticación. Ese endpoint de autenticación, ¿qué creen que debería de ser? Get, post, put, delete, claramente no, ¿verdad? Get no puede ser porque ocupamos enviar el objeto, no el objeto del user y el password. Debería ser un post, ¿no? Va en el sentido de la lógica de programación de nosotros. Post, ¿qué dice?
que crea. En este caso, ¿qué es lo que nos va a crear? El token. No hace persistencia en la base de datos, eso sí, no lo va a hacer, pero sí crea pues ese objeto que nosotros vamos a estar utilizando. Ese token, claramente, los tokens son característicos porque también expiran, ¿no? Entonces a ese token le vamos a dar un TTL o un time to live, ¿no? Un tiempo en el que ese token va a estar vivo como tal cuando lo estemos creando. Entonces, bueno, vamos a crear acá un nuevo modelo. Yo le voy a llamar login.py y literal me voy a copiar todo lo que tengo acá, lo voy a pegar, voy a borrar el ID porque no lo ocupo, voy a borrar last name, email no porque sí lo ocupo, el active, el admin, nada de esto lo ocupo, el nombre tampoco, y me quedo solamente con email y password y las validaciones de lo que el password debería de cumplir, ¿no? Claramente, desde el momento que nosotros metemos el password al payload de login, también debería de cumplir exactamente con las mismas reglas de cuando el password fue creado, ¿no? Al momento que se hizo el sign up del usuario como tal. Entonces, ahora que ya tenemos este usuario, nos vamos a ir siempre en users. La verdad que lo podríamos dejar en esta parte de acá. Vamos a crear el método async def. Vamos a crear el método login. Este va a recibir un user, unas credenciales. A ver, de acá de nuestros modelos, from models.login import. Uy, creo que no le cambié el nombre, ¿verdad? Login. Y nos vamos a ir al controlador. Y bueno, con esto importamos el modelo de datos para poder hacer el login. Entonces, miren, para poder hacer la autenticación, lo vamos a hacer mediante un request. Así como nosotros creamos nuestras APIs, nosotros podemos consumir otras APIs también. En este caso, nosotros vamos a consumir la API de Firebase, pero en este caso vamos a consumir la API para poder validar que el usuario y la contraseña que nosotros mandemos sean usuarios y contraseñas válidos como tal. Para poder hacer eso, nos vamos a ir, estando en su proyecto, vamos a ver, seleccionamos el proyecto, nos vamos a Project Overview, vamos a ver acá, configuración del proyecto, Project Settings, que creo yo que es donde ya estoy ahorita, sí, configuración del proyecto. Y nos vamos a la parte de API Keys, tus apps, Cloud Integration, cuentas de servicio, apps, sí. Entonces aquí vamos nuevamente, no por si, bueno, que queda en el video, creo que está. Pero aquí en la parte de tus apps, ¿no? El que le vamos a dar es el signo de HTML porque es una aplicación web, ¿no? La que básicamente estamos desarrollando como tal. Entonces aquí le vamos a poner un nombre a ese aplicativo, que aquí es lo que les había mencionado, ¿no? Que está como medio redundante o medio vago desde mi punto de vista, de que este objeto que estemos creando de acá se llame aplicación, ¿no? Porque este es el que a mí me va a ayudar a poder tener el permiso de poder leer el servicio de autenticación que generé en esta parte de aquí. Este es para poder leer si los usuarios y las contraseñas son válidos.
el otro que creé es para poder crear usuarios o registrar usuarios dentro del servicio de autenticación. Entonces yo le voy a colocar a este Dulcería Login App. No le voy a poner el hosting, ¿de acuerdo? Y ahí está. De aquí vamos a ver. Sí. Entonces, noten que aquí esto pues le dio cierta información sensitiva, también claro está. Y yo de aquí, el que yo me voy a llevar ahorita es este de aquí, el API Key, ¿de acuerdo? Entonces este lo voy a copiar, me lo voy a llevar a mis variables de ambiente. Y lo voy a colocar acá. Firebase API Key. Y lo voy a guardar. Luego me regreso a esta parte de acá. A ver, solo quiero hacer una prueba si está funcionando. Y aquí tengo que hacer un import. Vamos a ver. De una librería que se llama Requests. Quiero ver si está instalada, si no tocaría instalarla. Import. Ah, sí, sí está. Que es esta de acá. La vamos a utilizar ahorita también. Ok. Vamos a ver. Sí, aquí estoy haciendo el load. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un API Key. Voy a crear una variable. Y voy a leer de las variables de ambiente. getEnv. La llave que acabo de crear. Vamos a users, lo pegamos, de acuerdo, y aquí vamos a mandar a llamar una URL que es el que va a servir prácticamente como endpoint que vamos a ejecutar. Entonces, a ver, esta lo voy a pegar. Entonces, noten que nosotros lo que vamos a querer hacer ahorita, ¿no?, es que vamos a querer consultar este dominio que tenemos en esta parte de acá. Noten como aquí, esta es la versión 1, ¿no? Aquí tenemos accounts. Aquí lo que queremos hacer es un sign in with passwords. Y aquí en el key yo le estoy mandando el API key que yo generé de la parte de Firebase, ¿sí? Esto es básicamente como si fuese otra API, pero ahora somos nosotros consumiendo un endpoint como tal. A esta API de acá va a ocupar un payload, ¿sí?, que le vamos a enviar a este endpoint que tenemos en esta sección de aquí. ¿Qué es lo que le vamos a mandar? Vamos a mandarle el email, que ese claramente pues ya viene por los parámetros que tenemos en esta sección de aquí, que vamos a colocarle bien el tipo de datos a esto. Este es de user login, login, para que lo pueda reconocer. Entonces vamos a colocar user.login email, en esta parte de acá, y vamos a mandarle el password también. Vamos a colocar
user.password, y le vamos a mandar un tercer parámetro más que se va a llamar return secure token. Y este lo vamos a mandar con un true. Entonces vamos a hacer un response en esta parte de aquí. Vamos a mandar a llamar nuestra librería de request, porque lo que vamos a hacer ahorita es un llamado HTTP. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un post. Noten que inclusive para Firebase, el hecho de querer decirle, hey, este usuario que te estoy mandando es un usuario válido, para ellos también lo manejan con un post. Claramente porque hay que adjuntarle un payload, y porque para ellos también pues lo que están haciendo es que nos están retornando un token. Ojo, ese token es distinto al token que nosotros vamos a crear, ¿no? Este es el token de autenticación nada más, ¿no? El que nos va a devolver esta sección de aquí. Entonces aquí le vamos a mandar como la URL, ¿no?, que definimos en la parte de arriba, y le vamos a mandar como JSON el payload que generamos en la parte de arriba también, ¿no? Y esto básicamente nos haría la validación si realmente lo que nosotros hicimos pues está bien o está mal. Vamos a decodificar la respuesta ahora. Response data va a ser igual a la respuesta que tuvimos en la parte de arriba, y le vamos a dar .json para que nos devuelva el diccionario de la respuesta que nos haya dado esta sección de acá. Vamos a guardarlo. Y bueno, aquí podríamos hacer un par de validaciones, ¿no?, si nos devolvió error o no, etcétera. A ver, vamos a ver qué pasa si ahorita trato de retornar esto de aquí, ¿de acuerdo? Para ir viendo poco a poco qué es lo que va haciendo el código que yo voy implementando. Me voy a regresar a la parte del main y ahora voy a crear un nuevo endpoint más. Siempre de la misma, con el mismo estilo. Vamos a hacer un app.post, ¿sí? Y vamos a crear el endpoint de login. Este es de los pocos endpoints que yo permitiría, ¿no?, que aquí vaya un verbo. El login, la verdad que yo sí lo siento como un verbo como tal. No sé qué opinan ustedes. Pero aquí se sobreentiende que este ya es un endpoint pues un poco más de sistema. No es un endpoint de lógica de negocio como tal, ¿no?, de lo que nosotros estamos creando. Entonces, este de acá digo yo que sí está bien, ¿no?, por lo menos. Luego, en los controladores, creo que lo llamé login. El método, go to definition. Sí, se llama login. ¿De acuerdo? Este método debería de ser accedido anónimamente. O sí, ¿verdad? Porque no hace sentido decir solo administradores si lo que estás haciendo es querer autenticarte, ¿verdad? Ok, vamos a hacer el async def. Vamos a colocarle login access a esto. Va a recibir el login, que va a ser de tipo login. Voy a importar el modelo también. .login import login. Vamos a hacer 2 puntos. Return await. A ver, el método, ¿cómo se llama?
El método se llama login. No puedo dejar que el parámetro se llame igual. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a dejar como L. Aquí lo voy a dejar como L. Listo. Swagger. Ok, este fue el password que le mandé ahorita, ¿o no? Fue este de acá. email@domain.com y el password es string123 @. Ok. Vamos a refrescar. Noten que aquí tengo el endpoint de login ahora. Vamos a darle try it out. ¿Cuál era el email? Está en clase. Y aquí era string 123 @, ¿verdad? Por el momento, esto ya nos está devolviendo cierta información, ¿no? Ahora, este token, ¿no?, que nos devolvió en esta, bueno, esta respuesta que nos devolvió en esta parte de aquí es el de Firebase. Es el de Firebase, no es el de nosotros. Noten que, miren, desde aquí ya más o menos se le puede ver un poco el estilo al que dice ID token que utiliza JWT. JWT es JSON Web Token, ¿de acuerdo? Si yo agarro este ID token que yo tengo en esta sección de aquí, vamos a darle control C y me voy a una página que se llama JWT.io y me pego ese tremendo token en esta parte de acá. Aquí ya puedo ver un poco más clara la información, ¿no?, que este token que se ve acá tiene encriptado. Ahora, el JWT está compuesto por tres partes, ¿no? Y de hecho ustedes pueden leer de que el JWT, cuando lo empiezan a leer, son un montón de caracteres y por ahí se va a encontrar un primer punto. Después de ese primer punto viene otro montón de caracteres, viene otro punto y otro montón de caracteres, ¿sí? Entonces son como tres segmentos como el token está formado. El primero, no, la primera parte del token viene encriptado. ¿Cuál es el algoritmo de encriptación que estamos utilizando? En este caso acá nosotros estamos utilizando un RSA-256, ¿sí? El algoritmo que estamos utilizando en esta sección de acá. Luego, la otra parte que podría ser como la parte más gruesa es el payload que nosotros estamos encriptando. Yo sé que aquí puede ser medio enredado porque menciono payload de endpoint, payload acá, pero, o sea, por eso se llama JWT, porque es JSON Web Token, ¿no? Y ese JSON hace referencia al payload que nosotros estamos encriptando en este token como tal. Entonces, noten que aquí él me está mandando un montón de información, ¿de acuerdo?, del objeto que está serializado en el Firebase, ¿sí? Por ahí tengo el outtime, el user ID, el sub, que sepa qué será, el IAT, si no me recuerdo, es el momento en el que se creó este token, que de hecho si pongo el mouse encima de acá, aquí me dice que fue a las 10:52 minutos y este va a expirar a las 10:52, o sea que prácticamente este token se crea y al mismo tiempo se destruye. Este token de aquí está bien, no me importa, porque el token que a mí me importa es el token que yo voy a crear, ¿no? El token que yo voy a usar administrativamente en mis endpoints para poder validar si es un usuario o si es un administrador, ¿no? Esto de acá hasta el momento es pura autenticación, lo que he estado manejando como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo creo que la pregunta más natural que ustedes me pueden hacer es, pero está inseguro. ¿Por qué? Mucho protocolo, muy bonito, pero tengo una página para desencriptar. ¿Sí? O por lo menos esa fue, cuando yo estuve estudiando eso en mi momento, esa fue mi primera pregunta, de venir y decir, esto está inseguro,
Porque si existe una página donde pego el token y ya puedo ver cuál es la información que tiene, ¿dónde está la seguridad? ¿Sí? Y la seguridad viene en el tercer bloque. Recuerden que el JWT son tres partes, ¿verdad? La primera, el algoritmo. ¿Qué algoritmo es el que se está utilizando? La segunda es el payload. Y la tercera es la llave que yo voy a utilizar para poder modificar ese token. Si se fijan, de hecho, aquí esto me está dando un warning, ¿no? Me dice fix public key input errors to verify signature. Lo que dice ese mensaje prácticamente es que la firma de ese token no la tenemos bien seteada, con lo cual si yo lo quiero modificar, eso no lo voy a poder hacer. Esa llave, ¿no?, que yo les menciono es justo lo que va a ir en la parte de aquí. A esto se le reconoce como el public key. Ese public key, una vez que ustedes lo generan, no lo tienen que compartir absolutamente a nadie. Ese es un public key que va a vivir en el servidor y claramente va a vivir como una variable de entorno. No, sería un suicidio dejarlo en el repositorio eso como tal, porque ahí ya prácticamente le están diciendo al hacker, no, aquí tenés las credenciales para que todos los tokens de autenticación que nosotros generemos con nuestro endpoint, pues ya descifrarlo, no te preocupes, ¿sí? Por eso va a ir claramente en la variable de entorno. Ese public key, claramente nosotros vamos a definir, yo no sé cuál es el de Firebase, ¿de acuerdo? Entonces, por más que yo vea la información, modificarla no puedo. Y en buena práctica, con solo verla, tampoco debería de ser un riesgo. Porque aquí en ningún momento en el payload desencriptado me está dando información sensitiva. En esta parte de aquí. ¿O sí? No. O sea, con esto no me vamos a hackear con esta información. Claramente va a ser la misma lógica con el payload que nosotros vamos a crear, el propio payload que nosotros vamos a crear para poder hacer el token propio de nosotros. En el token que nosotros vamos a modelar, vamos a mandar el nombre, el email, si es administrador, si está activo, pero son puras banderas. ¿Van a hacer algo con saber esa información? No. Ahora, si me modifican el token, sí, porque pueden cambiar el token y colocarle que son administradores. Pero nuevamente yo no quiero hacer eso, ¿verdad? Por eso el token que nosotros le coloquemos, cuando nosotros lo implementemos, que lo vamos a hacer ahorita, tiene que ir bien guardado eso, ¿de acuerdo? Bien guardado. ¿Me van siguiendo hasta el momento, estimados? Entonces, nuevamente, este token de aquí lo único que hace es decirme Firebase, hey, sí, mandaste las credenciales correctas, ¿no? Si quieren, inclusive aquí podríamos hacer el ejercicio de mandar el password incorrecto, a ver qué nos responde, ¿no? Aquí nos manda el error. Claramente del lado del frontend de ustedes, vamos a esto se le hace un raise, ¿no?, a esta parte de aquí, y ya se le puede ya a nivel de UI colocarle que las credenciales que se enviaron son credenciales incorrectas. Noten la seguridad, en ningún lado estoy guardando un password, ¿no? Aunque sea mi sistema, yo no debo por qué saber cuáles son las contraseñas que los usuarios están queriendo utilizar para el custom login que estoy haciendo ahorita. Se llama custom login porque son credenciales y password que son gestionados directamente desde mi aplicación. Si fuese un single sign-on con Google y cosas así, pues ya no es un custom login, ¿no? Porque ya estoy utilizando el de un proveedor en particular. ¿Estamos bien hasta el momento con lo que he mencionado, estimados? ¿100% seguros? Ok. Nos vamos a ir entonces a la aplicación. Sí, se está corriendo. Y vamos a crear nuestro famosísimo folder de utils.
Aquí voy a empezar a meter funciones de utilidad. Entre ellas voy a crear ahorita un archivo de security donde ahí voy a meter toda la lógica para poder crear mi propio JWT. Entonces vamos a crear acá security.py y a ver. Entonces miren, aquí más adelante vamos a utilizar estos de acá, ¿de acuerdo? Aquí estoy importando ciertas librerías que van a ser de utilidad, pero aquí de las importantes claramente es la del JWT. Estas ahorita ya vienen nativas con la versión del Python que uno instala, ¿no? Así de importante es este protocolo para poder manejar tokens como tal. Ok, entonces, miren, ¿recuerdan lo que les había mencionado de donde estábamos? En la página de JWT, de esta sección que tenemos en esta parte de aquí, ¿sí? Esta sección de acá es lo que yo estoy queriendo definir con esta línea de código que yo tengo en esta parte de acá. Yo quiero saber cuál va a ser ese secret key que yo voy a estar utilizando con los JWT que yo voy a generar. ¿De acuerdo? Entonces, yo me voy a llevar esto de acá, me lo voy a colocar aquí, ¿de acuerdo? Y aquí yo le voy a colocar el token que yo quiera, ¿sí? Yo aquí les recomiendo, pueden ir a buscar alguna página online que genere tokens aleatorios, o pueden utilizar las mismas herramientas del sistema operativo que genera contraseñas, etcétera, y colocar esa llave, ¿no? Entonces esta llave no es que la van a ir a sacar de algún lado, esta llave la crean ustedes, ¿no? Esta es la llave que ustedes van a definir para poder hacer la desencriptación de los para poder modificar los tokens de los JWTs que nosotros vamos a generar. Claramente, entre más complejo sea, muchísimo mejor, ¿no? Por ahí si le pusieron, qué sé yo, mi perrito tierno o algo por el estilo, no es demasiado obvio, ¿no? Y con un poco de ingeniería social podrían descubrir esas llaves y los podrían hackear también, ¿no? Entonces, aquí pues lo correcto es colocar pues un token que sea lo suficientemente poco deducible, ¿no? Yo voy a dejar este. Nuevamente, ahorita esto es ambiente local, ¿no? Así que no me importa mucho que si sea seguro o no. ¿De acuerdo? Luego tengo esta función que se llama createJWT. En este createJWT yo le estoy mandando como parámetros el first name, el last name, el email, si está activo o si es administrador, ¿sí? Esta función la estamos definiendo nosotros, ¿de acuerdo? Aquí yo estoy definiendo en esta línea que tengo en esta parte de acá el expiration, ¿no? El expiration va a ser igual al datetime en UTC, ¿no? Que es de las zonas horarias por default que casi que se utilizan en los servidores, y le estoy sumando una hora. Eso significa que el token que yo genere en mi sistema máximo debería de durar una hora. A nivel de experiencia de usuario, eso significa de que si usted está trabajando o usted está haciendo algo, después de una hora se va a volver a pedir la autenticación. ¿Les ha pasado eso con algún sistema en particular? Pues eso es claramente por un tema de seguridad. El campus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si se preguntaban cómo era que manejaba eso, pues eso lo maneja el token como parte de la información que nosotros gestionamos al momento que se crea esa autenticación. ¿De acuerdo? Entonces, el expiration va a ser la fecha de ahorita, ¿no? Que claramente con este datetime.utcnow me devuelve
la fecha que está sucediendo ahorita en la máquina que esté ejecutando esto. Claramente ahorita va a tomar la máquina de mi sistema operativo, de la computadora en la que lo estoy corriendo, ¿no? Si esto, cuando yo ya lo subo a producción, lo subí en alguna máquina que vive en Europa o algo por el estilo y está configurado con la zona geográfica de allá, la hora, pues me va a tomar la hora de allá, ¿de acuerdo? Claramente, como estos son validaciones de backend, pues también trabaja con el reloj del servidor en el que esto esté hosteado. Luego, aquí pongo el token que yo voy a querer generar. Entonces, mando a llamar el objeto del JWT y mando a llamar el método del encode. Este encode de aquí, yo le mando el first name, last name, email, active, admin. Le mando el IAT, que viene siendo en este caso la fecha en la que se creó, y aquí le mando la fecha en la que va a expirar. Noten que el otro parámetro que yo le estoy mandando a esto es el secret key, que esta es la llave con la cual yo voy a firmar la encriptación que yo estoy haciendo. Y por último le estoy mandando el algoritmo que yo voy a utilizar, que en este caso yo voy a utilizar un hash 256, ¿sí? Para poder hacer la encriptación de cómo se va a generar todo este token, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace esta función, ¿no? Súper sencilla la función. Claramente, si ustedes quieren agregar más información, ¿no?, del sistema que ustedes vayan a generar, tienen que meter más atributos acá y modificar el payload que claramente va a estar junto con el JWT que nosotros vamos a generar de nuestro aplicativo. Regresemos al controlador en esta sección de acá y pues bueno, si ya llegué hasta este punto de acá, ¿qué creen que tendría que ser lo siguiente que debería agregar como lógica aquí? ¿Qué sería lo siguiente lógico? ¿El usuario? Ajá. Ya sabemos que lo van a con el payload. Ajá. Y pero necesitamos verificar el usuario que estamos buscando. Por eso ¿Dónde? Exacto. Lo que seguiría ahora es, si yo ya pasé esta parte de acá, bueno, ahorita voy a agregar la validación del error, si el caso de que nos haya dado error el endpoint, in response data, aquí puedo hacer el raise del HTTP exception. Aquí vamos a mandar 400 y en detail aquí podemos decir error al autenticar usuario, ¿no? Error al autenticar usuario. Perfecto. Entonces, ok. Entonces, hasta este punto de aquí, no, si no entró a esta validación de acá y no hizo el raise, entonces ahora lo lógico sería hacer lo que, su nombre, Daniel. Lo que Daniel menciona, ¿no? Y es ir a la MongoDB para ver si efectivamente ese usuario existe dentro de nuestra base de datos también, ¿no? Entonces eso sería lo siguiente lógico. Entonces vamos a crear acá nuestro call get collection, ¿no? Aquí le vamos a mandar la URI, vamos a ver, bueno, que sería básicamente esto mismo que tengo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a declarar user info, que va a ser igual a call punto, aquí podríamos utilizar el find one y aquí le podemos mandar
el email, dos puntos, user punto email, ¿no? Sí, está bien. Entonces, a ver, vamos a importar aquí from utils, perdón, punto security import, ¿cómo se llamaba? Create JWT token. Entonces acá vamos a retornar un message usuario autenticado correctamente, y aquí vamos a colocar el ID del token. Vamos a mandar a llamar nuestra función y aquí vamos a empezar a enviarle cada uno de los atributos, ¿de acuerdo? Entonces el primero es first name, lo que vamos a mandar, que eso lo teníamos en name. Luego viene el last name, luego viene el email, luego viene el active, y por último viene si es admin o no. Vamos a guardar, vamos a probar nuevamente. Y voilà. Este es el token que nosotros vamos a estar utilizando en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces noten de que desde el momento que yo hago la autenticación, esto ya me está retornando el token que a mí me está diciendo qué onda con ese usuario, ¿no? ¿Cuál es el estatus del usuario que se acaba de autenticar? Salud. Entonces aquí vamos a agarrar este token que tenemos en esta parte de acá que casi no se ve. Creo que se me tuvo que haber ido. Vamos a pegarlo. Vamos a nuestro JWT. Vamos a pegarlo, ¿no? Y noten que aquí está este token que nosotros generamos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el first name, last name, ¿no? El email está activo, no es administrador, ¿no? Lo creamos hace un minuto y dejaría de funcionar, perdón, va a expirar a las 12:19 y lo creamos a las 11:19, ¿de acuerdo? Entonces este es el token que nosotros estamos generando.